Recuerdo que estamos grabando, por favor. Entonces, a todos los asistentes, si abrimos cámara o micrófono, pues luego vamos a publicar el video en YouTube. Muy buenas noches para todos, para todas. Hemos dado inicio a esta tercera sesión del Diplomado Internacional en Filosofía para Ser Niños. Llevamos dos clases. Las grabaciones de estas se encuentran en YouTube. Vamos a generar un instrumento para que podamos certificarnos todos. El año pasado, pues con la experiencia del Diplomado Internacional en Innovación Pedagógica, generamos un formulario en donde las personas veían los videos y luego contestaban algunos interrogantes. Entonces, pues si consideran que hay algunos compañeritos, compañeras que estarían interesados en realizar el diplomado para que podamos compartir este formulario y pues se puedan vincular. Pues este es un trabajo pues que me ha parecido que nos invita a la reflexión y bueno, a pensar de otro modo. Este diplomado es un esfuerzo del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, su grupo de investigación, Filosofía, Ética y Educación, y la línea de investigación que pertenece a este Filosofía para Ser Niños, que están categorizadas ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. La semana pasada estuvimos problematizando sobre la VINA, infancia no, perdón, problematizaciones sobre niñez, perdón. Y en esto de problematizaciones sobre niñez tuvimos unos invitados muy interesantes. Estos invitados pues nos llevaron a preguntarnos, bueno, ¿en dónde ubicamos la niñez? ¿Dentro de qué referentes? La profe Carmen Elisa hizo un panorama del concepto niñez, de esta categoría a través del tiempo. Pero me gustaría insistir en varias cuestiones que son importantes de resaltar acá. La primera, que se dio a partir del final de la clase y es a partir del juego, porque tenemos una coincidencia muy interesante entre el juego como una estrategia, como una categoría que se da dentro del mundo cristiano, pero también dentro de esos filósofos que podríamos denominar ateos y que nos invitan a ser niños para, como en el caso de Friedrich Nietzsche, para llegar a ser superhombres, podríamos colocarlo de esa manera. Y la profe Diana Marcela nos hacía una invitación, bueno, pensémonos el juego. Y entonces parece que el juego fuera una de las cosas que hemos olvidado. E insistíamos que quizás es porque también hemos olvidado que somos seres mortales, seres que van a morir, y entonces que todo es juego. Me gustaría insistir en el ejemplo que les daba de los niños cuando juegan, que ellos lo hacen muy comprometidos. Si lo invitan a uno a jugar carritos, si lo invitan a uno a jugar a la cocina, a las muñecas, mientras uno está jugando lo hacen con mucha seriedad, esa seriedad que pide Federico Nietzsche. Sin embargo, pues cuando se cansan del juego o van a iniciar otro, pues lo dejan de lado y también el próximo juego se lo toman con mucha seriedad. Sin embargo, los adultos parece que se nos olvidara que todo es un juego y nos consumimos a veces en algunas lógicas que lo que hacen es marchitarnos. Podríamos ubicarlo de esa manera porque nos concentramos tanto que olvidamos dejar ese juego para empezar otros con seriedad. Entonces, pues esa es una categoría que me parece importante, es uno de los corolarios que podríamos dar de nuestra clase pasada, el juego, dentro del pensamiento cristiano y dentro del pensamiento ateo, como una apuesta para ser niños. Bien, pues hoy vamos a tener una problematización bien interesante que es cómo se llega a ser niños, pero es de la categoría infancia. O sea, la semana pasada también dimos algunos, digamos que algunas problematizaciones que no hemos terminado de resolver, los que hemos estado involucrados en esta macroinvestigación del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo desde el 2019 que se enmarca.
y entonces nos preguntábamos si ustedes también las quieren trabajar más adelante, porque esta categoría nos, filosofía para ser infantes. Acá pues decidimos que iba a ser filosofía para ser niños, pero también pudo haber sido filosofía para ser niñas y niños, para ser niñes o para ser niños con X, ¿no? Para incluir las las diferentes acepciones del espectro del género. Entonces hoy vamos a seguir con este trabajo. Por el momento, pues tenemos a uno de nuestros invitados. Nosotros les compartimos los textos. Les recuerdo que aún nosotros no podemos compartir los libros a pesar de que ya están porque se van a hacer en el marco de un evento especial por parte del Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDET. Por el momento, pues vamos a dialogar con el profe Luis Eduardo Espina. Entonces, Luis Eduardo, yo te pediría el favor que abrieras tu micrófono y bueno, tu cámara. Muchas gracias, Luis. Entonces, bueno, les presento al profe Luis Eduardo Ospina Lozano. Él es licenciado en Educación Física, es magíster en Educación, es docente del Departamento de Educación Física de la Universidad Libre y también compañero de la Secretaría de Educación de Bogotá. Y es director, él es músico, muy buen músico, director del grupo musical Somnelier. No, espero haberlo pronunciado bien. Luis, y bueno, pues bienvenido. Y bueno, quiero hacerte una pregunta para que podamos comenzar ahondando en estos conceptos que que nos impactan como educadores. Y es, tú con Simón tienen un artículo, perdón, un capítulo, porque es capítulo de libro, no artículo de revista. Y en este capítulo que denominan perdón, está mirando, persona infantil, corporalidad y educación, ustedes nos complican un poco más la vida con esta categoría, porque ustedes comienzan preguntándose qué es niño, qué es infante, pero son radicales y dicen, y esto no tendrá que ver con preguntarnos qué es una persona en sí. Entonces, pues bueno, te quiero pues invitar a que nos compartas la experiencia de escritura y que nos compartas por qué debemos pensarnos, en primer lugar, qué significa ser persona, antes que pensarnos qué es ser niño, antes de pensarnos qué es ser un infante. Entonces, pues Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy bien, Santiago, buenas noches para todos y para todas. De verdad que es un placer estar aquí en este espacio académico, pedagógico y de formación para nosotros los docentes y demás. Respecto a la pregunta de la persona o la personalización y demás, nosotros decidimos abordarla desde este punto de vista porque este término, el de persona, es muy cotidiano dentro de nuestro diario vivir, como docentes, como sujetos que integramos una sociedad, una ciudadanía y demás. La Ley General de Educación lo plantea, la Constitución Política de Colombia también lo plantea, y digamos que esos dos elementos, más todo lo que hacemos en estas cotidianidades de vida, están signadas por este concepto, pero lo hemos pasado de una manera muy rápida, muy rauda, digamos así. No hemos querido entrar en profundidad a este asunto de la persona. Y comenzamos a preguntarnos, ¿es lo mismo la persona que el individuo? ¿Es lo mismo el sujeto que el individuo? ¿Qué connotaciones tiene un ser personal? Cuando se habla de persona humana, estamos tal vez segregando a otras personas como tal. Es decir, hay personas que no son humanas y de ahí para allá comienza toda un análisis en torno a esto de lo que puede ser la persona como tal y empezamos pues a profundizar. Respecto, digamos, a esos cuestionamientos, uno podría decir que efectivamente la Ley General de Educación no se equivoca en el artículo primero, cuando habla de la persona humana y que la persona humana le corresponde el proceso educativo como tal, porque existen por lo menos otros dos tipos de personas, que son la persona jurídica y la persona divina.
Y a esas dos no les corresponde el proceso educativo. Le corresponde a las personas humanas por ser imperfectas, por tener un grado de imperfección que los lleva cada día a evolucionar poco a poco y a irse perfeccionando. Eso significa que el proceso educativo, desde términos personalizantes o personalizados, se convierte en un proceso perfectivo, perfectivo. Tal vez a Dios no le corresponde ese término porque ya es perfecto. Tal perfección no merece el proceso educativo. Entonces, ahí comenzamos ya, digamos que a entrarnos por estos términos y a hacer un poco de diferenciaciones que vienen a darnos un entendimiento más pleno de lo que puede ser el proceso educativo de estos asuntos de orden personalizado. Entonces, hay que mirar el término en profundidad, hay que trabajarlo, hay que vivirlo y hay que sentirlo. Y aquí pues quiero hacer una aclaración pertinente. Efectivamente, el término persona tiene una raíz de descubrimiento cristiana. ¿Mm? Es decir, fue un término que descubrieron los padres capadocios por allá en el siglo IV después de Cristo. Antes de eso, los griegos tenían el término de antropos, es decir, no conocían el término persona, conocían el de antropos. Y estos padres vinieron a descubrirlo haciendo como un filtraje de esos términos que manejaban los griegos, tales como ousía, hipóstasis y demás, hasta llegar a este término de la persona. Y ese es el término que rige hoy en el mundo occidental. Es una comprensión del hombre como tal. Y yo lo veo como un avance muy significativo en ese mundo de comprensión que dirige, sí, los derechos humanos como tal y está cimentado toda la cultura occidental y todos los procesos educativos, políticos, sociales y demás. De hecho, hemos perdido el horizonte, pero no por el término mismo, sino porque no lo hemos querido entender, no lo hemos querido profundizar. Y en cuanto podamos recuperarlo, en cuanto podamos llegar a entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas, creo que podemos tener una salida a la crisis que estamos viviendo a nivel social y a la crisis que tenemos en la educación. Entonces, hablar de ese término es también preguntarse por el niño. Y hablar de eso también es preguntarse por el feto, por ejemplo. Y hablar de eso es también preguntarse por lo que hay en el vientre materno antes de que el niño nazca. ¿Es o no es persona? ¿El feto es o no es persona? ¿Qué más puede estar ocurriendo alrededor de este término? Y ahí es donde comienza la disertación. Partimos de preguntarnos por esto, la esencia misma del niño como ser personal. Y luego vamos hacia lo que es la corporalidad y lo aterrizamos ya en términos educativos bajo 3 principios que explicaré luego. Luis, muchas gracias. Te agradecemos mucho. No sé si Simón todavía no ha llegado, ¿cierto? No lo Me veo. está Entonces, marcando, me está marcando. de pronto no ha podido ingresar. Por el momento, quisiera hacer una pregunta. Es que ingresó Armando. Armando era uno de nuestros panelistas de la sesión pasada. No sé si ya estés mejor. Es que estaba sin voz, tenía un cuadro gripal fuerte. Armando, yo te convertí en moderador. ¿Tú podrías participar hoy? ¿Cómo lo ves? Porque bueno, nos hizo falta tu problematización la semana pasada. Muy buenas noches. Hola. Hola Armando, ¿cómo vas? Ya Bienvenido. un poco mejor, gracias. Gracias. Hola, Bueno, profe disculpa Luis, ¿cómo porque está? yo tengo los apuntes tuyos. Es que me parece muy pertinente contrastar lo que plantea Luis con lo tuyo. Yo, yo paso acá, donde te tenía. Discúlpeme, acá está. El niño sospecha, perdón. Porque tú manejas algo también, o sea, pues bueno, digamos que el colectivo también es una manera de articular los intereses de problematización.
Y tú con Luis y con Simón pues comparten un interés personal por un amigo que es digamos, no estoy tan seguro, pero creo que Monnier se pronunciaría. Monnier es pues el padre del personalismo, ¿no? Y ustedes coinciden en este interés, coinciden en sus capítulos. Y bueno, Armando, pues alegrándome que estés mucho mejor de salud, me gustaría preguntarte pues algunas cosas que creo que quedaron pendientes en la clase pasada y que nos podrían ayudar bastante. Em, Porque, bueno, tú haces el énfasis, por ejemplo, en Aristóteles. Y bueno, haces una analogía también de Sócrates con los niños, pero también nos invitas a pensarnos la categoría de niñez en clave de la pobreza. Entonces, pues no, me gustaría pues que nos comentaras algo de tu capítulo en torno a esta problematización, pues no está, digamos que tan específica en tu texto, digamos que el personalismo, o sea, pues pensaría yo, pero cuando tú, pues tú que eres experto en esta temática, me gustaría que nos ayudaras con lo siguiente y es... cuando tú planteas que hay que analizar la categoría niñez en clave de la pobreza, me parece que es fundamental porque ahí creo que condensas toda tu argumentación. Entonces, pues no sé, discúlpame si te cojo a quemarropa de esta manera, pero bueno, tenía que aprovechar que estás acá. Gracias. Bueno, diríamos así, en clave de pobreza desde una perspectiva netamente antropológica, se puede decir que el basamento biológico hace que solamente, quizá, la criatura humana sea el ser vivo más indefenso justo cuando sale del vientre de su progenitora. No ocurre así con los caballos, con los terneros, bueno, y demás mamíferos que salen prácticamente ya caminando o tambalean un poquitín y en pocos minutos ya pueden volver casi que a correr, caminar y empiezan a experimentar el mundo. No así, el ser humano es un poco más lento en ese aspecto, dada quizá también la complejidad de los procesos cerebrales que requieren de más tiempo, más cuidado. eh, Quizá ese es el elemento en cuanto a la pobreza, en cuanto al proceso, también cierta vulnerabilidad que hace que inclusive pues nuestras legislaciones hayan tratado de enmendar esos vacíos que se encontraban y que dejaban expensas a los niños de pues quien quisiera hacer lo que le pareciera, como someterles a jornadas laborales, someterles a abusos y vejámenes. Hoy tenemos al menos una mayor conciencia de la posibilidad de hacer de ese estadio vital lo que realmente desearíamos que fuera, que una experiencia feliz, de grata memoria y aminorar quizá los traumas que probablemente las generaciones precedentes sí que no corrieron con esa suerte, digámoslo así. Entonces, en términos generales, habría que visualizar un poco como introdujo Luis Eduardo. Y Clara hace una pregunta muy interesante que estaba leyendo allí en el chat, hablar de personas divinas. Bueno, Luis Eduardo, y lo entiendo así, hace una síntesis histórica del término persona. Es indudable e innegable que tiene un sustrato judeocristiano. Es indudable que en la patrística emerge esa categoría y es indudable que la teología lo aplicó para tratar de entender el misterio de la divinidad. Y hablo de tres personas, ¿no? Divinas, por supuesto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo entiende la teología cristiana. Tres personas y un solo Dios. Un misterio un poco complejo para tratar ahora, pero hago referencia a ello tratando de responder a la pregunta de Clara y explicando el sentido que le estaba dando el profe Luis Eduardo. Y era ese recorrido a modo de síntesis de dónde procede ese término. También es cierto que los griegos en algún momento en teatro aplicaban ese término
y de allí vendría posteriormente a derivarse como el término de personaje, algo como una especie de máscara que se ponía el actor o la actriz para tratar de tipificar a un sujeto con unas ciertas y determinadas características. Luego, con esta antropología judeocristiana, le da un indiscutible relieve que es difícil, dirá Munier también, casi imposible de definir. Eso es la persona humana. Bien lo dice también Eduardo, hay una persona jurídica, otros como Tomás de Aquino dirá, están las personas angélicas o angelicales. Bueno, eso ya es un discurso más teológico, pero desde el punto de vista filosófico contemporáneo, evidentemente el niño, la niña, es una persona no en potencia, es una persona completa, pero que sí puede y debe ser ayudado a desarrollar todas esas capacidades que en el instante en que le conocemos de 5 o 6 años, pues no están todavía desarrolladas. Gracias. Armando, muchas gracias. Y bueno, qué pena contigo que no te presenté, pero bueno, tendremos el espacio para eso. En este momento, pues para seguir ahondando en esta parte, me parece muy importante que escuchemos a Simón, porfa. Entonces, si abres tu cámara, Simón, para que te podamos, bueno, pues para que te puedan conocer. Vale, Simón, muy buenas noches. Bueno, el profe Simón Cruz Fajardo es licenciado en Educación Física, magíster en Filosofía Latinoamericana, pues somos colegas de esta maestría y es docente de Educación Física de la Universidad Libre. Bueno, Simón, y bueno, en sintonía con, pues bueno, con algo que nos estaba planteando Armando en el texto, ustedes con Luis plantean de acuerdo a Buscaglia, creo que se pronunciaría así, que el niño es un esclavo natural y lo plantean es porque requiere apoyo más que cualquier otro animal. Bueno, no está tan claro, esto es con mis palabras. Animal, no sé si pudiéramos hablar del animal humano. Bueno, o sea, lanzo estos interrogantes porque nos ayudan a problematizar este concepto de persona en el que ustedes quieren ahondar, más allá que, porque ustedes lo colocan es como que cualquier otro ser viviente, ¿vale? eh, pero ya dicen que hay un ser en potencia, entonces me gustaría que nos ayudaras un poco más en describir eso del esclavo natural. Entonces, pues no, bienvenido, Simón, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, digamos, esa expresión esclavo natural, digamos, en la reflexión que yo hago, pues no está planteado así tan explícitamente. Realmente cuando el profe Luis Eduardo me invita a participar como una especie de complemento a la reflexión sobre la persona, yo lo que me hago es la pregunta inmediata es, ¿a partir de qué momento, digamos, evolutivo, las personas empezamos a ser personas? O más bien, ¿a partir de qué momento el niño empieza a ser persona? Y entonces, a partir de esa pregunta, hay unas subpreguntas que, por ejemplo, me decía yo, el espermatozoide, si bien es cierto, es de una persona, no es persona. Asimismo, el óvulo, si bien proviene de una persona, tampoco es una persona. Y en ese proceso en donde se integran estas dos entidades, llamémoslo así, y se forma o se inicia o se continúa más bien un proceso de gestación, entonces haríamos, o me hice esa pregunta también,
el óvulo fecundado o cigoto ya en un proceso de desarrollo, ¿es persona? En principio diremos, efectivamente, proviene de dos personas, pero ciertamente no es una persona. ¿A partir de qué momento de ese proceso de gestación podemos hablar de que ese nuevo ser es persona? Sinceramente, la respuesta no es tan explícita, no es tan contundente en ese mismo proceso de gestación. Habrá algunos que sostienen que solo se es persona a partir del nacimiento. Otros dirán que no, que cuando ya ese feto está formado con sus características morfológicas, anatómicas, podría pensarse de que desde allí podríamos hablar de una nueva persona. Entonces, en ese proceso de gestación, pues es muy difícil determinar cuándo podemos empezar a hablar de una persona. En la legislación que hay actualmente acerca del aborto, precisamente, se ha determinado una fecha límite para permitir un aborto legal. Hay quienes sostienen que esos términos que definió la ley, pues como que no se ajustan a un tiempo como prudente para ese aborto. Hay quienes dicen que es demasiado tiempo, que parece ser que a esa edad de gestación ya estaríamos hablando de una persona, de ahí la inconveniencia de que esa edad sea la propicia para legalizar un aborto. Digamos que en síntesis, como que esas fueron las preguntas que surgieron a la hora de hablar del niño como persona. Digamos que en el texto queda abierta, digamos, la posibilidad a reflexionar al respecto, ¿sí? Porque, bueno, hasta ahí más o menos sería como el planteamiento para la reflexión acerca de ello. Ya, digamos, otras cosas como mencionaba mi antecesor de la influencia teológica y la misma influencia filosófica, pues bueno, también hay harta tela de donde cortar, porque si vemos, por ejemplo, en el texto bíblico, hay bastantes relatos en donde se habla de masacres de niños. Aparte de los hombres y mujeres, también hay bastantes relatos en donde, comillas, se ordena matar, asesinar a los niños. Y aquí ya estamos hablando, pues, niños que ya, por supuesto, han nacido y a diferentes edades se han planteado o se ordenaron más bien por algunos personajes bíblicos acabar con ellos. Eso sería como un punto adicional de la reflexión. Simón, muchas gracias. Bueno, tú colocas sobre la mesa un tema muy fuerte, o sea, cuando andamos en esto de que es niño, de que es infante y bueno, lo llevamos al límite de qué sería la persona, eh, yo creo que pues vamos a tener un espacio muy interesante de discusión sobre esto. Yo creo que te van a hacer muchas preguntas. Por el momento quiero presentar a nuestra cuarta panelista. Es la profe Yasmín Adriana Rubiano Rubiano. Adrianita, porfa, si puedes abrir la cámara.
Adrianita. O el micrófono, Adrianita. Ya, es que he tenido como inconvenientes, no sé si me alcanzan a escuchar ahorita, Santi. Sí, ya te escuchamos. ¿Puedes Bueno, abrir la cámara? Qué pena contigo. es que está como, mejor dicho, tampoco me Vale. funciona, No te y cuando la afanes. prendo se me cae, como que se me cae, se me pone muy lento y como que no. No, vale, no, tranquila, Adrianita. No, en primer lugar, pues agradecerte que estés en este espacio, especialmente porque, bueno, pues te felicitamos por tu bebé. Nos has Ay, hecho mucha gracias. falta en el colectivo, pero sabemos que estás cumpliendo pues una labor muy bella como mami. Entonces, muchas Sí, gracias como por ya, estar acá. ay, gracias, ya íbamos pasando los momentos como más difíciles, ¿no? Que son como los primeros meses, y ya esperando, pues, dentro de poco, pues ya como reintegrarme un poco más presencialmente, ¿no? Los primeros meses es Vale, un poquito más Adrianita. difícil. No, ante todo, muchas gracias. Bueno, el texto de la profe Adriana es Jóvenes y Nuevos Agenciamientos. Tiene un subtítulo que es Deconstruyendo el concepto de joven en un contexto mediático. Entonces, la profe Adriana Rubiano, ella es magíster en investigación social interdisciplinaria, magíster en comunicación, desarrollo y cambio social, es estudiante del doctorado en lenguaje y cultura de la UPTC y bueno, se desempeña como docente de humanidades y lengua castellana. Adrianita, pues de verdad, muchas gracias. Acá vamos a llevar la discusión, digamos que a otro terreno. Yo quiero que no se me angustien porque piensen que no vamos a seguir tratando el primer tema. Sí, la idea es que tengamos una hora de discusión con nuestros panelistas para que luego abramos cámaras, abramos micrófonos y podamos abrir la discusión total y les puedan preguntar directamente a nuestros invitados. Ay, Adrianita, tú tienes un concepto, bueno, nos metes también en un lío, porque a veces, bueno, uno habla de filosofía para ser niños y bueno, y con este concepto de infancia, y a veces, pues personalmente no me ha quedado tan fácil categorizarlo, bueno, porque es que tú incluyes la sección joven, y entonces, a veces entonces uno piensa el espectro de la infancia, entonces es primera infancia, niñez, juventud, o lo invertimos, y me gustaría preguntarte, bueno, por qué escoger este concepto de los jóvenes y sobre todo pues que esa categoría tan nueva que tú trabajas acá y que más adelante en el libro lo trabaja la profe Sandra Luna, que es la de prosumidor. Entonces es el joven que produce y consume lo mediático. Entonces, pues no, Adrianita, bienvenida y bueno, pues si nos ilustras sobre esta categoría, pues para nosotros sería muy importante, pues si quieres hacer una contextualización más grande de tu capítulo, no hay ningún problema. Ok, no, digamos que pues se pueden ir como resolviendo como las preguntas, me parece aparte muy acertada. Empezar desde allí, digamos que por qué se elige esta categoría de joven, ¿no? Digamos que si nos remitimos un poquito más atrás, ¿no? Con relación a pues algunas discusiones que se han dado sobre un poco las etapas de crecimiento del niño, recordemos Piaget, Vygotsky, bueno, y entre otros autores que también van como desde un punto de vista más de la psicología, ¿no? Y del desarrollo, pues nos van como categorizando un poco en qué etapa va el niño. Y bueno, luego se llega a la adolescente, ¿no? Que entonces, pues, de alguna manera como que empiezo a indagar esa categoría y empiezo a notar, pues, que precisamente como su nombre lo indica, la adolescente entonces adolece como de ciertos elementos que de pronto, o más bien casi que para llegar a ser a esta categoría de persona, pues tendría que llegar a cumplir como ciertos aspectos en su desarrollo y tanto mental como físico, claro, que podrían llegar a identificarlo como persona. Entonces, bueno, como que en la primera investigación que hice con jóvenes, me doy cuenta pues que la categoría de adolescente pues no me gustaba porque era casi como que el momento a seguir después de la niñez, ¿no? Entonces eres niño, ya de niño adoleces mucho porque sigues adoleciendo y llegas a la adolescencia, llegas a esta edad, digamos, entre los 13, más o menos 18, bueno, cierta esa edad, en algunos casos varía, y ya sigues adoleciendo, ¿no? Entonces, lo que te falta todavía.
Entonces empiezo a encontrar algunos autores como Regillo, el mismo Germán Muñoz, que empieza a hablar más bien de la etapa de juventud, que sí abarca más o menos esas edades, pero que la amplía incluso un poco más, ¿no? Digamos que se puede considerar un joven tipo 26 años, pero bueno, igual, digamos que la población con la que he trabajado es más joven, pero ya no se sitúa como en ver el que adolece, sino que es un joven con todas las capacidades de agencia, con todas las potencialidades, que no se puede decir entonces que no tenga un fundamento político, sino que existen unas ideas, existe todo, pues diríamos de Spinoza, como unas potencialidades que están allí, que de pronto el papel del adulto sí puede ser como ayudar a desarrollarlas de alguna manera, como a precisamente potencializarlas, pero no precisamente completarlas porque él adolece y toca mirar a cuándo llega el estadio en el que puede aportar algo, sino que el joven ya tiene esa capacidad de agencia y pues un poco es desde ahí donde yo me sitúo, ¿no? Entonces Germán Muñoz, Regillo y bueno, el resto de autores que están en el artículo, pero digamos que principalmente esos dos, ¿no? Pues no sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, ¿por qué me voy hacia la de joven? Porque creo que abarca mucho más, porque le da mucha más potencia a esta categoría y no me la limita como a tantos estadios, ¿no? Entonces, desde ahí arranco a trabajar. No sé si respondo la pregunta, mi Santi. Sí, Adrianita, claro. Gracias. De todas maneras, este es un abrebocas, o sea, para que Sí, claro. iniciemos la discusión y bueno, nuestros participantes puedan, pues le recuerdo, nosotros estamos compartiendo los textos previamente pues a las clases, pero no es una obligación, digamos que leerlos. La discusión acá nos dan elementos para, pues, quizás para poder hacer una lectura atenta posteriormente. Quiero es mirar si ya llegó Sergio. Disculpen porque él pues había tenido una dificultad. Si Sergio está acá de pronto con otro usuario, me avisas, porfa. O si no, te quisiera pedir un favor. Ya llegó Sergio. Perfecto. Porque le iba a pedir el favor a una amiguita que es experta en una autora que maneja Sergio. Sergio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Por favor, prueba tu micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bienvenido. Muy agradecido que puedes abrir tu cámara. Bueno, No, sí, Sergio, no tengo problema. gracias. Bueno, discúlpame una pequeña presentación. Entonces, bueno, que la tuya es un poco corta, pues apareces como docente de filosofía del Colegio Florida Blanca IED. Bueno, pues tú eres candidato a doctor en filosofía. Entonces, pues bueno, y bueno, no sé en qué andarás trabajando ahora, pero en este texto trabajaste Hannah Arendt. Y te quisiera hacer una pregunta fundamental, y es, ¿por qué escoges este concepto de natalidad? Para ahondar en esta categoría de infancia. Quiero hacerles una confesión acá. Es que como tu texto fue uno de los primeros que llegó junto con el de Edna, yo los dejé seguidos. Pero después me tocó pedir, cuando estoy preparando las clases del diplomado, me tocó pedir el favor que tu texto no quedara en la sección de niñez, sino que quedara en la de infancia porque pues tú retomas, es desde ahí. Y bueno, entonces no me cuadra. Entonces, digamos que la ubicación, a veces uno como editor se equivoca y mucho. Y de hecho me di cuenta, releyendo tu texto, que no me fijé bien y Eisman, si es que se pronuncia así, me quedó mal escrito. O sea, no lo vi. O sea, aparece 3 veces en la misma página. Pero bueno, estas son cuestiones que uno, pues todo texto tiene que tener un fe de ratas y lo lamento. ¿Cierto? Quiero que me perdones Ah, frente a eso. Pero sí quería preguntarte esto de la educación, o sea, pues para estar en línea con lo que hemos estado problematizando en este momento, la capacidad de agencia que nos dice Adrianita desde Deleuze, que estuvimos haciendo ese trabajo con el profe Wilson Acosta, y bueno,
digamos que ese ser en potencia que hablábamos, bueno, todo lo del personalismo, pero esta es una perspectiva diferente. Pero tú colocas que la educación tiene la responsabilidad de proteger a los recién llegados para que cultiven la novedad. A mí me deja muy contento tu texto porque descubrió otras cosas. Por ejemplo, la filosofía siempre la comenzamos con el interrogante por la muerte, pero tú lo comienzas con el interrogante por la vida. Y esa categoría de natalidad, pues me gustaría que ahondaras en ella pues, para comenzar esta problematización. Muchas gracias. Vale, vale, muchas gracias, Andrés. Y pues agradecidos con todos los participantes, con todos los presentes y pues al grano, ¿no? El tema de la educación, digamos, nos convoca a participar en un proceso que de pronto Hannah Arendt concibe eh, en una serie de ensayos como participar en la transición del pasado al futuro, ¿sí? Y en parte en ese proceso de transitar en el tiempo, bajo esas dos ideas, eh, hay que garantizar el futuro y la única forma de hacerlo, dice Hannah Arendt, es manteniendo, ¿sí? la posibilidad de comenzar algo nuevo, de garantizar que en el presente siempre exista la posibilidad de dar un nuevo inicio para el mundo. Digamos, esa es como la idea que se conecta pues con lo que, con la pregunta pues que me pide Andrés, con el tema de la natalidad, con el tema del nacimiento, ¿no? La natalidad se refiere a los nuevos, a los que aparecen en el mundo y digamos, eh, eh, se insertan, ¿no? En un conjunto de imaginarios, de prejuicios que de todas formas quieren mantenerse, ¿no? Los adultos, en cierto sentido, queremos mantener la tradición, ¿sí? Lo que está establecido y digamos que eso lo ve Hannah Arendt eh, como cerrarse a la posibilidad de lo nuevo, como, como algo que es contradictorio con, con la acción humana, ¿no? Que Hannah Arendt entiende como el crear y el pensar. En ese sentido, digamos, ahí vemos como una especie de vínculo, ¿sí? Entre la infancia, ¿sí? Los niños, las niñas, que son los nuevos, ahí pues está el tema de la natalidad y la posibilidad de seguir pensando, seguir creando, conservar pues esa capacidad de actuar del ser humano que habla, digamos, ese sería como un poco el tema de la natalidad. Se resume pues precisamente en esa idea. Y de pronto pues ahí lo que vemos es que pues tratamos de asociar esa categoría con la infancia en la medida que pues eh, entiendo o entiende Aren eh, que, que eso posibilita lo que ella entiende que es el fin de la política, ¿sí? O de la comunidad política, que es el vivir juntos entre iguales eh, y libres. Entonces, digamos ahí el tema de la natalidad, el tema pues de la infancia, pues también se conecta un poco con esa función o esa condición normativa, por plantearlo en otros términos, que debería
¿sí? Tener en cuenta el acto educativo, el acto docente o la agencia docente en lo que respecta pues a definir los aspectos de las políticas, los aspectos de las pedagogías, ¿no? Al final del texto eh, yo cierro con una frase que para mí agrupa, ¿no? Un poco pues las ideas que se van desarrollando en el texto, que dice que la tarea de la política del educar consiste en cuidar el pensar y la libertad. Y cuidar el pensar y la libertad es precisamente conservar en los niños esas, esas capacidades, ¿no? De imaginación y de creación, ¿no? No sé si de pronto ya te he podido responder, Andrés. No, muy bien, muchas gracias, Sergio. Porfa, no te me vayas a ir porque tenemos que trabajar más tarde, que me parece que es fundamental. Ese comparativo que tú haces entre el caso Adolf Eichmann y bueno, la práctica docente, me parece que para mí es un eje de problematización muy fuerte. Bueno, el caso del funcionario, entonces, pero dejémoslo un poquito ahí en remojo para preguntártelo en el momento adecuado, porque bueno, Listo, Andrés. Yo creo que sería el momento, o sea, me gustaría hoy poder dejar participar a nuestros invitados, porque sé que hay muchas preguntas, especialmente frente a las primeras intervenciones. Pues bueno, quiero comentarles que a partir de este momento, pues vamos a permitir que todos puedan tener la cámara abierta y el micrófono abierto para que podamos comenzar a dialogar con nuestros participantes. Yo sé que tenemos muchos interrogantes, son textos muy diferentes, pero que nos sirven para tener digamos que una panorámica del problema tan complejo que es tratar de definir qué significa ser niño, qué significa ser infante, por qué lo utilizamos, eh, por qué nos negamos a otras posibilidades. Entonces, pues no sé si quien desee hablar, entonces, pues, bueno, pues creo que podríamos empezar con, bueno, nuestros participantes si tienen alguna duda, alguna réplica también, que digan, bueno, yo lo veo de manera diferente. Entonces, podríamos levantar la mano para dar el turno en la palabra. Vale, Simón, dale, Simón, claro que sí. Gracias. No, quería dos cositas preguntar o entendí o estoy infiriendo que Adriana está en proceso de gestación. No, estoy con un bebé recién nacido. Ah, bueno, ya acabas de salir de bebé. No, lo pregunto porque me parece interesante que tenemos tú en persona viviendo la experiencia de un bebé y de alguna manera con el tema del profe que acaba de plantear de natalidad y, y la reflexión que planteé respecto a partir de qué momento podemos empezar a hablar de una nueva persona. Entonces, pues no sé, tú en esta ya experiencia materna y con tus inquietudes y tus estudios, ¿cómo ves este asunto? Bueno, pues no te niego que es una pregunta bastante compleja. De pronto te lo podría responder más desde donde no lo veo, ¿sí? Yo que pensaría que no lo veo más como de aquel que carece, ¿sí? No lo veo desde la escasez, desde lo que no es, sino lo veo desde la potencia de lo que puede llegar a conformarlo y lo que puede llegar a ir adquiriendo como en cada momento de su vida, ¿no? Pero como que de alguna manera siempre en los libros de texto y como que en muchos contextos académicos siempre como que o aparece más como aquello que no tiene y que tiene que completar para llegar a ser, ¿no?
yo pensaría que la estoy viendo más desde ese punto de vista, como en potencia, pero no desde lo que le falta. Por supuesto, es un proceso y estoy aprendiendo recién, ¿no? El bebé está, pues, realmente de 3 meses, ¿no? Entonces, es algo que seguramente diré como preguntándome también a lo largo de todo lo que falta, ¿no? Gracias, Adrianita. Vale, tenemos una participación. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Adrianita. Con gusto. Buenas noches para todos y todas. Un saludo para Andrés Santiago, los panelistas y todos los amigos y amigas que nos están acompañando esta noche. Mi pregunta va dirigida a Sergio, que me parece muy interesante la perspectiva que él nos presenta sobre esa relación entre infancia y política. Entonces me gustaría que profundizaras un poco acerca de cuál es la percepción que tú has logrado ver en el criterio de Hannah Arendt. Es claro este pensamiento dirigido a la formación de la libertad, de la autonomía del niño en Hannah Arendt, pero pues relacionándolo con el término política, lograríamos esclarecer conceptualmente muchos interrogantes que son tan importantes, sobre todo cuando todavía existe ese criterio que lo político es como algo aparte, la formación del niño. Todos sabemos la importancia que tiene la política en el quehacer formativo de chicos y chicas, ¿no? Muchas gracias. Disculpa, Sergio. Entonces, bueno, aprovechando tu pregunta, Raúl, quiero entonces de una vez, bueno, lanzar la pregunta que tenía preparada para Sergio, porque va en ese plano. O sea, tú traes a colación la investigación que hizo Hannah Arendt en torno al caso de Adolf Eichmann, ¿no? Espero, pues, pronunciarlo bien. Y bueno, ahí tú colocas una frase muy interesante que es el imperativo categórico y entonces, pues bueno, este es un señor alemán y heredero de toda esta tradición kantiana y bueno, en el imperativo categórico pues nos comenta Kant que pues la idea es que nuestras acciones se puedan convertir en normas universales, ¿cierto? Y Eichmann, tú narras que hay un imperativo categórico, ese de que compórtate de tal manera que es el Führer que si el Führer te viera, aprobara tus actos. Y entonces, bueno, ahí es donde estamos relacionados en la pregunta con Raúl, porque es que cuando yo leo tu texto, a veces pienso que, o sea, yo me veía reflejado como docente y yo decía, ¿cuántas veces nosotros como docentes entonces lo que hacemos es seguir este imperativo y entonces nuestras planeaciones están estándares de calidad, lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje y a veces pues no podemos pensar una escuela diferente porque nos ceñimos al libro de texto. Entonces, eso nos convierte en funcionarios. Y entonces me pone a pensar ese comparate, o sea, esa analogía que tú haces. Entonces, pues ese era lo que quería, pues era la pregunta que tenía guardada, pero aprovechando el cuestionamiento de Raúl, pues para cerrarlo y bueno, para que tengas un panorama más completo. Gracias, Sergio. Vale, muchas gracias por las preguntas. Ahí, digamos, se escuchó como bastante entrecortado las intervenciones de Raúl y Andrés, pero alcancé a entender, de pronto mirar un poco esa relación entre infancia y política y traerlo, conectarlo con pues ese análisis que hace Hannah Arendt en el texto Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, ¿sí? Bueno, el tema de la educación, es importante entender el rol un poco que tiene el ámbito educativo
en la sociedad, ¿no? Y es que, bueno, en las sociedades democráticas, y es que a la educación le corresponde un rol, por decirlo de alguna manera, reproductivo, ¿sí? Es mediante la educación, ¿sí? Principalmente, que pues la sociedad se autorregenera, se reproduce en actitudes, valores, comprensiones, marcos de comprensión que pues en teoría se consideran saludables pues, para conservar la democracia misma, ¿no? En ese orden de ideas, pues ahí vemos una conexión entre lo educativo y lo político. Ahora, eh, el tema de la infancia en relación con la política en el contexto de Aren tiene que ver precisamente con el tema de la posibilidad eh, que debería, ¿no? tener pues la sociedad democrática de abrirse, ¿no? a las nuevas transformaciones, a los nuevos fenómenos, a los nuevos contextos que pues van apareciendo, ¿no? Eh, y digamos, por dar un ejemplo, eh, estas nuevas maneras de autocomprenderse, por ejemplo, en el tema de género, de autovisualizarse, de autodeterminarse, en el tema de género, ¿sí? Exigen abandonar ciertos prejuicios, ciertas limitaciones que den apertura y que pues permitan que se cumpla pues esa idea de Aren de la política del vivir juntos, iguales y libres. Entonces, para que haya como una apertura a esas nuevas posibilidades, pues ahí se conecta con la idea de la natalidad, que pues Aren la define como la posibilidad de dar un nuevo inicio al mundo, ¿sí? Entonces ahí está un poco la conexión entre infancia y política. Adolf Eichmann, Hannah Arendt lo describe, ¿no? En, en ese reportaje que ella pues reproduce y va analizando en el texto que les comentaba, es una persona común y corriente como usted y como yo, que antes del dominio del Tercer Reich, pues era un oficinista, una persona común y corriente, que pues asume un cargo de logístico, de, de oficinista, pues, de temas logísticos en las acciones, pues, del ejército, del ejército de Hitler, ¿no? Era un tipo que pues organizaba procesos. Y él no iba al frente, él no mató a nadie, él organizaba procesos. Entre esos a él le encomiendan, por ejemplo, la logística de lo que Hitler llamó la solución final, ¿no? Entonces el tipo era un contador, el tipo pues hacía algo así como bueno, tenemos en tal campo de concentración tantas cámaras de gases, tantos hornos crematorios, hay tantas personas, las vías del tren tienen tantos kilómetros hasta el campo de concentración, tenemos tantos trenes, tantos vagones, el volumen de los vagones es este, la capacidad pues, debido al volumen de personas es esta, la cantidad de gas que se debe usar es esta, y así, o sea, un cálculo de la muerte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Luego en el juicio, cuando él pues le piden dar cuenta, pues él dice que él no cometió ningún delito, que él no hizo nada, él cumplió con su deber. ¿Cuál es el deber de un militar? Pues cumplir la orden del superior, ¿sí? En ese orden de ideas, la crítica que hace Aren es precisamente la incapacidad
de Eichmann para juzgar, ¿sí? La incapacidad de Eichmann para establecer un juicio crítico, pues sobre la realidad en la que pues él estaba tomando las decisiones, ¿sí? Y es precisamente porque reproducía, ¿sí? Reproducía lo establecido, asumía, asimilaba de manera obediente la autoridad imperante sin evidenciar pues ningún tipo de, de reclamo, ¿no? Frente a lo que a todas voces se sabía que estaba pasando. Entonces Eichmann es un ejemplo del que sencillamente, del individuo que sencillamente asimila lo establecido y encaja en el sistema pues de valores, en este caso pues no recomendables, que pues definían la vida pues de la Alemania de la época. De allí ese mandato o esa condición normativa de tratar de mantener precisamente bajo la categoría de infancia y de natalidad esa capacidad de crear, ¿no? Digamos, de irrumpir en lo ya establecido y dar apertura a nuevas formas de entender. De pronto ahí Eichmann aparece como un ejemplo del antimodelo, de la consecuencia, a qué nos exponemos, ¿sí? Si de pronto el educar se orienta simplemente a reproducir una relación entre donde hay unos que obedecen, los niños, y unos que mandan, los adultos, ¿sí? Más o menos de pronto ese es como lo podría plantear ahora. Gracias. Pues a ti, Sergio, muchas gracias. Sí, a mí me dejó, pues me cuestiona tu texto personalmente. Entonces, bueno, será que, bueno, espero que lo esté pronunciando mejor, Eichmann. ¿Será que, pues, yo no soy ese funcionario que diligencia únicamente el observador, que diligencia la planeación y bueno, y cumplo y soy un buen profesor porque estoy plegado al sistema escolar? Recuerden que hemos insistido que la apuesta de filosofía para ser niños es la problematización de la subjetividad docente y yo creo que tu texto es uno de los que nos permite pensar, no sé, bueno, qué tipo de docente soy. ¿Soy un docente funcionario? Vale, Simón, gracias por levantar la mano. Le recordamos que estamos dando un orden en las participaciones. Quien desee participar, entonces podría continuar a partir de levantar la mano. Entonces, primero Simón y luego Luis Eduardo. Gracias, Andrés. Pues la intervención del profe Sergio me permite pensar en tres palabras: infancia, educación y política. Y en un ejercicio de autorreflexión, de pensar por sí mismos antes de pensar en lo que piensan otros, personalmente concibo la política en su esencia como la capacidad del ser humano para tomar decisiones. La educación no solamente como un proceso de asimilación de la cultura, que podría ser lo que el profe Sergio menciona de la repetición del mundo de la cultura, pero no solamente la asimilación, es decir, un proceso de adaptación de ese nuevo ser que ha nacido en un medio cultural. Por eso es que existe por ejemplo, una política para la infancia. Por eso es que existe una política de la natalidad, ¿sí? Que incluso dentro de esa política está pues el tema precisamente del aborto. Habría esas decisiones, en este caso tomadas por líderes gubernamentales,
pues hacen parte de ese proceso. Y en ese sentido, pues la educación debe propender por precisamente esa educación política desde la más tierna edad. Es decir, que ese niño, esa niña, ese infante, bueno, el término que queramos utilizar, aprenda desde muy pequeño a tomar decisiones. Decisiones tan elementales como poder decidir sobre qué vestir, cuándo vestirlo, en qué momento. Porque finalmente esas pequeñas decisiones van construyendo esa capacidad política, esa capacidad de decidir. Como decía el profe, los adultos somos los que mandamos. De alguna manera, también esa capacidad de tomar decisiones es la capacidad de mandar sobre otro. Entonces, así los gobernantes pues toman decisiones sobre las comunidades que gobiernan en sus diferentes niveles, desde el alcalde, el gobernador, el presidente, etcétera, etcétera. En esa medida pues los niños empiezan a aprender también a mandar. De hecho, casi que como que nos lo exigen hoy en día. Y la profe Adriana, entre las cosas que va a ir aprendiendo, será que el niño o los niños empiezan casi que de manera natural a decidir qué ropa se quieren colocar. Y esas pequeñas decisiones de los quehaceres en casa, por ejemplo, y me parece que es supremamente importante que allí los niños empiecen a tomar decisiones, por supuesto, con la supervisión de los padres, porque obviamente está primero la seguridad de los niños frente a esas decisiones. Pero sí me parece que ese ejercicio de la educación política de los niños empieza en casa y por supuesto tiene que trascender a la escuela. En esa medida, pues podrán contrarrestar o por lo menos dialogar frente a docentes que sabemos que hay de tipo democrático, pero también hay docentes de tipo autocrático o, bueno, etcétera, impositivos, qué es lo que ellos digan, a la hora que ellos digan, como ellos digan, etcétera, etcétera. Y eso es una manera de coartar esa capacidad de decisión pues en los niños y en los jóvenes y etcétera. Muchas gracias. Oh, Simón, a ti, muchas gracias. Vale, Luis Eduardo. Gracias, Andrés. Bueno, yo creo que en este momento estamos llegando a un punto fundamental, trascendental, que es el proceso educativo como tal. Y en ese orden de ideas, yo comulgo mucho con un filósofo español que se llama Francisco Altarejos, personalista él también, y él cuestiona, digamos que los sistemas modernos, diciendo que faltan filósofos de la educación. Falta gente que profundice en estos procesos reflexivos, analíticos y que podamos dilucidar de manera muy, muy clara qué es esto de la educación, qué es esto de ser docente, qué es esto de ser alumno y a más allá de lo que estaba hablando Santiago, cuál es la función que debemos cumplir los docentes en el proceso social y cuál es la función que debe cumplir la educación como tal. Pero eso ha estado olvidado y más allá que existieran filósofos en torno a los elementos específicos de las áreas. Por ejemplo, nosotros los educadores físicos carecemos de esa gran filosofía de la educación física. Nos hemos estado interesando por esto ahora, últimamente, el caso de Simón, el caso de un profesor Rubén Torres, el caso de quien les habla, etcétera, etcétera. Pero más allá deberían haber también filósofos de lo que es la educación artística, la educación matemática, etcétera, etcétera. Esto nos permitiría entendernos mejor, poder encontrar conexiones entre todos los elementos que componen ese proceso de desarrollo humano o ese proceso que yo llamo de perfección humana como tal. Porque la educación es en sí la base de la formación de una sociedad y cumple esa función de desarrollo social también. Digamos que un pueblo progresa, una sociedad progresa
porque tiene procesos educativos de calidad. Y eso merece ser profundizado. En ese orden de ideas, como estamos hablando de lo que es la persona como tal, entonces volvemos otra vez a recomenzar. ¿Qué es esto de ser persona? ¿Qué es esto de ser niño? Y ya Simón lo estaba tocando en un momento, ¿no? Es tan profundo el término y tan trascendental que de ahí vienen limitaciones o también pueden venir posibilidades de cuestiones como el aborto, la eutanasia, la cadena perpetua, la pena de muerte y demás. Son cuestiones que hay que analizar desde ese punto de vista. Entonces, el término en sí es muy rico, pero hace falta eso, profundización, y hace falta filósofos que puedan adentrarse de manera muy elocuente en este tema del mundo educativo. Luis, muchas gracias. Vale, tengo preparada pues una pregunta que quería lanzar, pues bueno, ya no solo a los panelistas, sino a nuestros participantes. Y es la siguiente, bueno, esto es un caminar, un transcurrir y esta investigación, pues yo la llamaría macroinvestigación de filosofía para ser niños, pues estamos viendo las diferentes aristas y estamos contraponiendo, por ejemplo, personalmente estaba contraponiendo pues el niño al adulto, o sea, la preparación en la escuela para ser adultos y entonces el adulto sería el modelo. Pero históricamente no siempre ha sido así, pues en Grecia veíamos con los estoicos, por ejemplo, Séneca nos muestra cómo el modelo no era el adulto, sino ser viejo, y entonces él nos invitaba a transcurrir rápido por la juventud y por, digamos que nuestra adultez y volvernos viejos, porque es el fin de la vida. Entonces, cuando uno va y analiza eso, pues bueno, eso pasaba en Roma. Pero cuando venimos a este momento, tengo un interrogante, ¿será que el modelo sí es adulto? Porque cuando uno hace, digamos que cierto balance en la formación escolar, por ejemplo, las sociedades de bienestar que formaban a las personas para ser empleadas, digamos que ese y es uno de los fracasos, podríamos decir, de la escuela o de las ganas de estudiar, que los chicos hace unos 40 años sabían que si se preparaban iban a poderse vincular al mercado laboral. Pero hoy en día hasta las universidades le dicen hay que ser emprendedores y entonces hay una diferencia entre el emprendedor y el empleado. Ya la escuela pues se supone que no debería preparar para ser empleados, sino para ser emprendedores en el marco del neoliberalismo. Pero el sujeto emprendedor no es un sujeto adulto. Entonces, lo pienso y bueno, hay un colega que escribió algo del adolescente, lo podríamos, bueno, nos problematiza esto, porque pienso que es un adolescente en la medida en que el adolescente lo concebimos como aquel que experimenta, o sea, el adulto sería el que ya tiene la experiencia, el que sabe para dónde va, pero esta es una época de adolescente y podríamos ubicarla también como esa sociedad reggaetón en la que queremos estar, digamos que consumiendo. Y consumiendo experiencias, o sea, ya no son sociedades, como Bauman nos coloca, ya no son sociedades sólidas, sino sociedades líquidas. Consumimos esas experiencias, no, hay muchas personas que no piensan en ahorrar, no pensamos en, bueno, no piensan en tener hijos. Entonces, me preguntaba si en nuestra apuesta teníamos que seguir contraponiendo el adulto contra el niño, o sea, el modelo ya no es el niño, sino es el adolescente, y cómo resistirnos a ese modelo adolescente. Entonces es una pregunta que les lanzo a los panelistas, a nuestro público. Bueno, suena feo público, no, porque no es la categoría, es nuestros participantes. ¿Qué piensan de esto? ¿Será que sí estamos en otro tipo? O sea, no es el adulto el modelo para contraponer al niño. Es una pregunta que le lanzo y pues les agradecería mucho si me la ayudan digamos que a problematizar aún más. Entonces, quien desee participar, pues puede levantar la mano. Vale, Simón, muchas gracias. Y luego Sergio, gracias. Bueno, no sé si exactamente se trata de contraponer el niño con el adulto.
de alguna manera hay momentos en que los niños quieren ser adultos, de hecho se comportan imitando a los adultos, ¿sí? Y como dice el dicho popular, los adultos tenemos un niño por dentro, un niño interno. Tenemos nuestras, comillas, niñadas. Hace poco asistí en un evento en donde un profesor de educación física por allá de Antioquia comentaba de una experiencia pedagógica que tuvieron con una comunidad, al parecer que conserva todavía rasgos digamos, no sé exactamente si utilizar el término aborigen o indígena. De todas maneras, en el territorio antioqueño, por allí en las afueras, parece ser existen todavía algunas comunidades que viven en contexto pues de la selva, ¿cierto? Y comentaba que fueron con todo un equipo de edufísicos, profesores y estudiantes tal vez de último grado, dizque a llevarles educación física, porque allá no tenían educación física. Y pues cuenta el profe que todo fue un fracaso. Por ejemplo, ellos quisieron hacer juegos clasificando a la comunidad. Lo que haríamos los, comillas, pedagogos de la educación física, separar a los niños de las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Pues resulta que esa comunidad no entiende, no concibe el mundo de esa manera, porque todos se conciben como uno. Es decir, juegan los niños con los adultos, con los adolescentes, las diferentes edades. Esa clasificación ideada por la pedagogía o la psicología para supuestamente hacer más eficiente el proceso educativo, resulta que en esa comunidad no aplicaba. Finalmente, porque la comunidad se oponía a separarse durante los juegos. Está dentro de su mentalidad, dentro de su idiosincrasia, jugar en conjunto. Entonces eso permite casi que inferir que no tienen el concepto de niño, adolescente, joven, adulto, sino que todos son uno solo. Es una comunidad, una unidad común. Entonces no sé de qué manera realmente se trate de contraponer los dos conceptos, sino más bien cómo, digamos, nosotros los adultos, de alguna manera, nos bajamos de esa categoría. De hecho, lo hacemos con mucha frecuencia cuando tratamos con los niños. Bueno, no todos, ¿sí? Pero si uno está con los niños, pues casi que tiene que, por utilizar el término, bajarse al nivel de los niños, casi que comportarse en ese nivel para poder entrar en un diálogo más cercano y más, digamos, como más provechoso. De ahí que hay docentes que tienen perfil precisamente, no todos los docentes tenemos el perfil para trabajar con todas las edades. Hay unos docentes que definitivamente trabajar con niños no, prefieren solamente trabajar a nivel universitario. A los docentes de preescolar menos, etcétera. Pero hay algunos que efectivamente sí pueden tener ese perfil y ese perfil es el que se requeriría para poder, digamos, conjugar esas dos categorías en un solo momento llamado, pues, educación. Vale, Simón, muchas gracias. Entonces seguimos con Sergio y luego Luis Eduardo. Gracias. Gracias, Andrés. Digamos, aquí es clave que pensemos también qué entendemos por infancia, ¿no? Digamos, ahí Andrés pone
por decirlo de alguna manera, el dedo en la llaga. Porque es que dependiendo de cómo la entendamos y solo analicemos la afirmación de Andrés, hay consecuencias distintas, ¿no? Si usted piensa que el niño y el joven es una etapa previa, ¿sí? Que antecede a una meta de ser adulto, ahí hay un lío, ¿sí? Porque usted nunca valora al niño y al adolescente en virtud, ¿sí? De características propias o valiosas, pues que se dan en esas etapas de la vida, del ser humano, ¿no? Entonces, si así lo comprendemos, eh, el niño y el adolescente es algo que todavía no es, que en cierto sentido está por ser, ¿sí? Digamos, en un estado larvario. O sea, ¿qué es un niño y un adolescente? Pues un adulto en estado larvario, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, pues Hannah Arendt no estaría de acuerdo. Y de pronto un filósofo que ahorita último está hablando también de esto y tratándolo de involucrar en su teoría sociológica es Axel Honneth. Y él plantea que pues de lo que se trata es como de, de proteger, ¿sí? De proteger precisamente ciertas capacidades, ¿sí? Que son valiosas por sí mismas y que él, digamos, entiende también con Arendt que son propias de la infancia, ¿no? Y que son valiosas pues para la construcción pues del futuro. Entre esas, por ejemplo, el juego, por ejemplo, la imaginación, por ejemplo, la creatividad, ¿sí? Digamos, él entiende más bien que esas etapas son valiosas por sí mismas y que uno no las puede entender como por decirlo de alguna manera, un estado no desarrollado del adulto, ¿sí? Entonces, no sabría ahí, ¿sí? En últimas, si es como apropiado hacer como esa oposición o esa contraposición entre adulto y niño, ¿sí? Cuando pues cada uno tendría como su rol, su valor propio y su aporte, ¿no? A la condición pues de ser humanos, ¿no? Que pues nos pertenece. Eso sería, Andrés. Gracias, Sergio. Te agradezco mucho. Vale, en orden sigue Luis Eduardo, luego Yasmín, Adrianita y luego Armando, ¿vale? Entonces, Luis Eduardo. Sí, sí, señor. Bueno, yo pienso que no hay que contraponer el adulto al niño, ni el niño al adulto como tal. Yo pienso que es simplemente un proceso evolutivo de la persona humana como tal. ¿Sí? La teoría personalista dice que se nace siendo persona y se consolida un proceso personal y se muere siendo persona. Entonces es un proceso evolutivo como tal y hay que mirar las ventajas. Si el niño tiene muchas ventajas como tal, ¿sí? Como la creatividad, el juego, la lúdica, las expectativas de vida, el adulto también debe tener algunas ventajas, ¿sí? Porque no vamos a caer en el error de pensar que ser adulto es algo malo, ¿sí? O ser adulto es algo que realmente ya no vale la pena o ya no hay experiencias por vivir, por mostrar. Entonces hay que mirar también esas ventajas y hay que mirar el proceso evolutivo como tal. Me gusta mucho yo estaba buscando cómo poder definir al adulto y Sergio pues me iluminó, ¿no? Perdón, ¿cómo definir? Ay, ya me estoy hasta confundiendo. Ah, sí, el adulto es como un niño larvario, fue que dijo. Y el niño viene a ser un adulto autorrealizado. Un adulto autorrealizado. Yo creo que eso se ve muy bien dentro de la película de Bruce Willis que se llama El Niño. Así se llama. Y es ver cómo desde niños estamos soñando
con ciertos elementos para irnos autorrealizando y conseguir esto que llaman la felicidad. La felicidad, que en realidad no es un proceso, no es un elemento estático, sino que es un proceso de eso, de autorrealización, y realmente nunca se consigue. Y eso es lo que nos mantiene como vivos y nos pone en alertas y en pos de conseguir metas, tener propósitos de vida como tal. En la película se ve esos primeros sueños y cómo a través de esa evolución personal se van frustrando. Entonces yo diría que dentro de ese proceso de desarrollo personal hay que procurar ser coherentes en lo que se piensa de niños, en lo que se sueña con ser adultos y el poderlo lograr, el poderlo conseguir. Para en últimas, digamos que llegar a lo que yo llamo una muerte digna. Y una muerte digna está en haber vivido, haber experimentado, haber dejado huella y haberse consolidado desde su niñez como un adulto realmente pues autorrealizado. Y eso es un proceso educativo que se da de manera muy íntima, de manera muy personal e individual, pero que también necesita de la ayuda de otras personas. Entre eso, pues los docentes, los padres de familia, la sociedad como tal, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay tal contraposición, hay que mirarlo como un proceso evolutivo de la persona humana como tal. Vale, Luis, muchas gracias. Bien, Adrianita, tú que tienes el capítulo sobre jóvenes, ¿qué piensas de esta problematización? Bueno, digamos que escuchándolos y pues digamos que no puedo estar más que de acuerdo en decir que definitivamente pues no debería hacerse esta como diferenciación tan tajante, aparte porque es creada, ¿no? De hecho, pues uno de los autores en los que me baso en el texto, que se llama La juventud es más que una palabra, que es de Margulis, ensayo sobre la cultura y juventud, pues ella nos ilustra muy bien cómo esta categoría de juventud pues no existía antes, ¿no? Incluso antes de la revolución industrial. Digamos que los niños un poco, o sea, esta categoría de juventud o incluso de infancia, pues parecían casi como adultos en pequeño, ¿sí? Incluso algunos de ellos eran lastimosamente, pues sí, utilizados para el trabajo en las fábricas, es decir, como que poco a poco se va creando, bueno, en cierta forma también con cosas y elementos positivos, se va creando esta categoría de lo que es la juventud, la niñez, pero es algo que de pronto se nos olvida que es algo que se crea de acuerdo a un contexto cultural y a unos elementos simbólicos específicos. Entonces, incluso la necesidad de vender algunos productos que ya son ahora para jóvenes, ¿sí? Y esta distinción entre joven, niño, adulto, pues en cierta forma también está muy en concordancia con algunos de los aspectos que los industrias culturales, pues obviamente desfavorecen muchísimo, ¿no? Y digamos que ya digamos, lo que plantean esos autores como Margulis, como Muñoz, como la misma Reguillo en la emergencia de culturas juveniles, es que habría que mirar más bien los procesos simbólicos que se comparten a la hora de hablar, por ejemplo, de juventudes. Y procesos simbólicos que han ido como borrando sus linderos. Entonces, por ejemplo, vemos ahora al hombre o la mujer, digamos, de cierta edad que antes se consideraba que ya era un anciano, porque es que hace mucho tiempo una persona de 30 años, 35 años, ya era, digamos, bastante mayor, ¿no? Con el advenimiento, pues obviamente, de nuevos avances tecnológicos y, bueno, muchos cambios en estilo de vida, casi que esta categoría de juventud se ha ido transformando y habría que leerlas como en clave de mirar qué procesos simbólicos están dando. Entonces, por ejemplo, uno puede ver a, no sé, a la mujer o al hombre de 40, 50 años, pero con un look que se considera muy juvenil, una mentalidad diferente. Entonces eso nos hace cuestionarnos hasta dónde va la juventud, si esos conceptos primero son creados y en segundo lugar se deben leer en una clave cultural y simbólica. Y se han ido borrando los linderos de lo que cada una hasta dónde va, ¿no? Entonces, pues esa sería como la reflexión que yo dejo y como las preguntas que dejo allí abiertas, ¿no? Muchas gracias, Adrianita. Bueno, antes de darle el paso a Armando y posteriormente a Carmen Elisa, em, yo les pido el favor que diligenciemos el formulario que está en el chat
para que tengamos los correos. Yo he estado enviando las grabaciones de las sesiones a los correos pues que aparecen en el formulario, ¿vale? Porfa, entonces en el chat está nuestro formulario de asistencia y como les decía al principio de la clase, vamos a tener la opción de... Luego vamos a enviar un formulario, pero ya para la certificación y que vamos a poder ir actualizando de tal manera que todos nos podamos certificar respondiendo algunas preguntas, pues los que no han podido entrar a una u otra sesión para que nos podamos nivelar, ¿vale? Entonces, bueno, Armando, bienvenido de nuevo. Y bueno, si nos, Armando, te pediría un favor, coméntanos en qué andas, porque yo no te presenté, disculpa. Entonces, por favor, No, gracias. bueno, gracias. No es lo mismo que lo presenten a uno que uno se presente, pero bueno, tendría que decir que es un honor grandísimo pertenecer al colectivo de pensamiento pedagógico contemporáneo. Esa es la mejor presentación. Bueno, también estuvimos por el claustro de la Benemérita Santo Tomás, en las licenciaturas de filosofía, también de educación religiosa, también de teología y por ahora en la maestría en educación. Bueno, entonces lo que me preguntaba acerca de ese cuestionamiento importante que hace Andrés Santiago, yo siento que la meta es algo así como recuperar lo que se perdió. En esencia, el niño, la niña, es la persona probablemente más consciente dentro de lo que creemos inconsciencia de ellos, de ser realmente ese sujeto que vive desprovisto de un resto de corset que le ponemos a la vida. Es más libre que cualquiera de nosotros. Realmente nosotros somos inclusive del cargo que podamos tener, de los títulos que podamos adquirir académicamente hablando, de la asignación salarial que tengamos y de la jerarquización dentro de la estructura de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. En filosofía, si no aumentamos algún francés, es que lo tuyo no vale. Si no nos vestimos como un inglés, es que este ni piensa. Tanto es así que algunos europeos, ¿tendrá filosofía América Latina? Por supuesto, pero esos son centroeuropeos que miran su ombligo, casi que se creen el ombligo del mundo. Los niños difícilmente descartan de entrada a las personas que se les presentan enfrente, salvo que hayan sido ya muy influidos por los adultos, por sus problemas, diríamos, delimitantes de nosotros los adultos, que sí que eso les cala y mucho. Pero en términos generales, digamos así, casi que una idealización, o podríamos decir como el niño natural, como dirían aquellos filósofos franceses, el hombre natural, ese niño natural, vendría a ser una criatura tremendamente maravillosa, en el sentido de libre. En ese sentido se entiende la pobreza, o como lo quisimos enfocar, ser siempre niños, algo así como entre la victimidad y la resistencia, desde el amor. Entonces, esa pobreza no entendía como carencia de las cosas materiales, inclusive de conocimiento, de capacidad. No, 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 lejos de eso. Pobreza en clave de libertad, porque se es pobre de esos clichés que, pues, dentro de una lógica inclusive neoliberal, nosotros todos estamos ahí en ese molde, queramos o no, y reneguemos a veces de eso, pero estamos ahí metidos. Entonces, el niño o la niña todavía no ha sido contaminado. Esa es la clave de la resistencia. Tratar de mirar eso como la meta sería estupendo, interesante. Lo conecto también con el mensaje, digamos, de teológico de aquel que es como un niño, pues en realidad está en el cielo, digamos así, en términos teológicos de los cristianos y los judíos. Ese que se hace como un niño, pues es amigo del trascendente, se encuentra consigo misma, consigo mismo, y es capaz de relacionarse con los otros, entra la intersubjetividad, y es capaz de cuidar lo que hoy llamamos la casa común, lo creado, la naturaleza, la vida no humana.
o las diversas formas de manifestación de vida. En ese orden de ideas, podríamos decir, volvemos a Aristóteles. Y de allí se sostiene, digamos, toda su teoría del hemorfismo, o se cae, tanto en cuanto nosotros sustentemos su ontología. Es decir, si vemos la materia prima del niño, el llegar a ser persona completa, así pasen 80, 90 o 110 años, como muchos ya están llegando a vivir, seguir siendo niño, niña, no implicaría perder capacidades, muy por el contrario, conservar, ¿no? Un término un poquito que no nos agrada quizá el conservar, y yo diría más bien reconquistar ese universo de niña, de niño, que tuvimos en algún momento. Es como volver a un paraíso que a veces perdimos porque quisimos. Entonces reconquistar esas capacidades y esas posibilidades de relacionarnos con otras y con otros desde una perspectiva no avasallante, no avasalladora, una perspectiva, si se quiere, hasta decolonial, que está tan de moda el término. Gracias. No, Armando, muchas gracias. Vale, Carmen, bienvenida. Ya, muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Básicamente, mi intervención muy corta, solamente para hacer algunas precisiones frente a la discusión que se dio esta noche, y pues como siempre desde el derecho. Entonces se habló de qué significa ser persona, cuándo se es persona, y el niño cuándo llega a esa categoría. Entonces era precisar que nuestra legislación y la mayoría de legislaciones occidentales acogen la teoría de Savigny. Savigny es un gran jurista alemán, dicen unos, otros dicen que era francés, el cual teorizó bastante sobre, fue una eminencia en lo que es la historia de la jurisprudencia y siempre se toma allí. Entonces, acogen a Savigny, y Savigny dice, desde el derecho, y para el momento de garantizar y dar derechos a la persona natural, ¿cierto? A la persona humana, es que es persona el que sobreviva un momento siquiera. Y entonces, ¿cómo se demuestra que sobrevivió un momento siquiera? Pues porque a sus pulmones entró siquiera un mínimo de aire, un mínimo de oxígeno. Entonces, cuando hay esas discusiones, por ejemplo, para otorgar una herencia, para otorgar cualquier derecho, pues se mira justamente si sobrevivió un momento siquiera. Entonces, si no sobrevivió un momento siquiera, pues no es persona y por lo tanto, pues no se le dan derechos. Claro, es una teoría muy clásica, yo pienso que la teoría de Savigny a futuro, pues ahí los nuevos juristas han venido seguramente haciendo algunas, van a seguir y van a continuar seguramente haciendo algunas transformaciones. No pasa lo mismo en la calidad de persona para el derecho oriental, porque, por ejemplo, para los japoneses es el cálculo que se hace desde el momento de la concepción, ¿cierto? Y pues ahí sería como alargar el debate, pero es como hacer esa precisión desde el punto de vista de garantizar derechos, ¿no? ¿Se garantiza derechos a quién? Al que sobrevivió. Es persona que sobrevivió un momento siquiera. Era eso. Vale, Carmen, muchas gracias. Bueno, tú colocas otros elementos que nos ayudan a abrir este friso, ¿no? Y bueno, yo quisiera es preguntarles también, pues a los participantes que no han participado, bueno, es redundante, bueno, que no nos han compartido, digamos, sus opiniones. Y es a partir de esta pregunta, nos quedan 15 minuticos y bueno, también va para nuestros panelistas, pero me gustaría escucharlos, o sea, ayúdenos a resolver esto. O sea, recuerden que este no es un diplomado
enseñar algo, sino es un diplomado que incluso nosotros estamos postulando unas ideas que hace mucho tiempo estamos trabajando, queremos terminar de ajustarlas, terminar de pulirlas. Y me gustaría que nos ayudaran con el título. O sea, pues nosotros ya lo nombramos filosofía para ser niños y ese ser en mayúsculas completo, pero ¿cómo lo denominarían ustedes en su práctica? Entonces, me gustaría escucharlos y sustentarlo. O sea, pues no hemos escuchado a las feministas que nos digan, bueno, esto definitivamente tiene que ser es filosofía para niños y niñas, o bueno, los que se lo piensan desde la inclusión de género. Entonces, no, esto tiene que ser filosofía para niñes, o bueno, para infantes. ¿Cómo se lo plantean? ¿Cómo se lo plantean ustedes? O sea, si tuvieran que hacer el ejercicio, si tuvieran que hacer un escrito de esto, ¿cómo lo plantearían? ¿Filosofía para qué? ¿Para ser niños? ¿Para ser infantes? ¿Para ser niñas? Nos gustaría pues escucharlos y a partir de esa justificación pues creo que nos van a apoyar bastante. ¿Cómo se lo han pensado? Dale, Rosalba, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Soy bióloga y trabajo toda la parte de lo que es la evolución. Me encanta y felicito por la forma como están abordando el diplomado. Cuando me pregunto filosofía para ser niños, me queda la pregunta, bueno, y para ser adultos, para ser adolescentes, para ser viejos, para ser ancianos, para ese proceso evolutivo que todo tiene una medida específica, tiene una mirada diferente y a veces no nos entendemos los unos con los otros. No sé, esas etapas cognitivas, el anciano parece que estuviera lejísimos del pequeño y en vez de tener puentes de acercamiento parece que existieran muros. Y a eso se le agrega, yo creo que la palabra adolescente, yo no lo llamo como un adolescente, sino es un umbral. Existen umbrales entre las diferentes etapas, entre el adulto, el niño, el mayor y el viejo. Entonces, esos umbrales en donde usted ni es de aquí ni es de allá, ni es blanco ni es negro. Entonces, ¿cómo hacemos para poder entender a todos estos seres humanos que estamos en el planeta, que tenemos derecho a estar ahí y que todos somos seres pensantes y que realmente queremos que se nos tenga en cuenta? Todos tenemos una forma de mirar las cosas, de analizarlas, y decimos, sería una filosofía para cada una de las etapas, filosofía para cada uno de los géneros, o cómo, ¿sí? Yo lo pensaría, la filosofía del proceso de la vida. Todos cambian, todos cambiamos con diferentes opciones. Y además, para ser niños, es apenas el capullo. Haga de cuenta, era como si fuera un botón en donde todos los campos están potencialmente abiertos. Y en la adultez se abren y se ponen en su máxima expresión todos. ¿Y quién hace esa parte artística? Lo hace el contexto, lo hace el maestro, lo hace el niño, lo hacen las herramientas, lo hacen los factores genéticos. ¿Qué lo hace? ¿Qué es lo que hace que el niño se despliegue en su máxima potencia como ser adulto? Hasta ahí solamente son las preguntas en donde estoy analizando y pensando hasta ahora. Gracias. No, la mano. Gracias, Rosalba. Pues no, muy agradecido con tu respuesta, pues con nuestros panelistas, con todos los participantes
Pero bueno, creo que tendríamos margen para una o dos respuestas más. Si alguien desea compartirlas, sería muy chévere también para saber desde dónde nos hablan, ¿no? Sería bonito, porfa, no olviden diligenciar el formulario, ¿no? Entonces, porque bueno, también nos acompañan amigos de otros países. Entonces, bueno, también, ¿será que esto también tiene que ver con nuestra connotación colombiana? En México, ¿cómo lo verían? Por ahí está Esperancita. Creo que Mauro sí ya salió. Entonces, pues no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Le debemos cambiar el título a nuestra apuesta? ¿O continúa así? Ángela, muchas gracias. André, Hola, Ángela. hola, buenas noches a todos. Andrés, un abrazo grande. Yo no me atrevería a cambiar la propuesta que ustedes ya tienen, ¿no? Pero sí lo miraría desde la parte personal y profesional eh, diferente. Diferente, ¿por qué? Porque como dijo la profe que acaba de hablar, biológicamente los niños y las niñas son diferentes, su pensamiento, su sentir, su vestido, su fuerza, su sentir, sus juegos son diferentes, porque se le haya impuesto en casa o lo haya visto a su alrededor, son diferentes. Pero hoy en día, pues, miramos que ese vestir, ese sentir, ese maquillaje y otras cosas del entorno, pues han hecho que esas diferencias se hayan acercado en muchas situaciones. Pero yo lo miraría desde la perspectiva de que son diferentes por muchas situaciones, pero que tal vez cada momento, como decían algunos profesores antes, han acercado, se han mirado, se han hecho estudios y ya no hay como esa lejanía entre uno y otro, ¿no? Gracias, Angelita. Muy agradecido con tu respuesta. Raúl, gracias. Santiago, maestro Espera. Santiago. Raúl, ¿me permites un momentico que va a participar nuestra compañerita de México y te cedo el turno, ¿vale? Para que incluso hagas el cierre, Raúl. Esperancita, hola. Gracias, maestro Santiago. Aquí A ti, saludando bienvenida. a todos y bueno, dando mi punto de vista sobre el tema que están dialogando en esta sesión del diplomado. Yo le cambiaría el título a Filosofía para Niños, lo cambiaría como Filosofía para ser como niños. ¿Por qué? Porque esta etapa del ser humano pues marca el desarrollo total de toda nuestra vida. Ajá. Lo que nos pasa de niños nos va a marcar para poder ser plenos como seres humanos. Por eso es importante que nosotros como docentes facilitemos a nuestros alumnos el que sean felices su escolaridad. Ajá. Porque los niños están libres de todo estereotipo, de toda culturalización que hacen los gobiernos, las sociedades, para tener gente que reciba órdenes, que sean serviles, que respondan a necesidades sociales, culturales, económicas. Entonces, nosotros como docentes tenemos que cambiar, tenemos que innovar en nuestra práctica para ofrecerles esas expectativas de vida y que los adultos que salgan de esos niños, pues transformen las sociedades actuales. Esa es mi participación y les agradezco mucho el que esté participando en este diploma. Muchísimas gracias y un saludo para todos.
Gracias, Esperancita, muy agradecido contigo. Y bueno, Raúl, que tú nos colabores con el cierre, te agradezco mucho, especialmente porque, bueno, en 20 días esperamos tu sesión con el ejercicio de mensajes de, bueno, instantes de asombro en la autobiografía de la maestra, pero también nos vas a comentar algo de tu libro, Mensajes del Niño Interior. Y bueno, pues creo que lo que nos comenta Esperancita va muy de la mano contigo, porque tú sí tienes una apuesta muy radical en eso, de cómo ser niños, de cómo ser como niños. Entonces, muchas gracias, Raúl. Gracias, Santiago, y de igual manera, muy agradecido por todos los puntos de vista que se han presentado en este diplomado, que nos enriquecen ese horizonte que estamos tratando de desocultar. Bueno, es importantísimo ver al niño, digamos, en dos perspectivas para poder entender por qué filosofía para ser niños. En primer lugar, hay que mirar al niño en su dimensión cronológica. Esa es una mirada. Mirada significa ubicarnos incluso pues en la parte eh, física, emocional y mental. Pero cuando se habla de filosofía para ser niños, estamos hilando muy fino. ¿En qué sentido? Del punto de vista filosófico, estamos hablando, y por eso se expone unos planteamientos de base filosófica inspirados en el espíritu socrático y de igual manera en el espíritu nietzscheano. Entonces, el niño nos está acompañando, el niño inmóvil. Hablemos del concepto del niño inmóvil, en cuanto que encarna unos valores, los valores de la nietzscheanos de la ingenuidad y el olvido. Cuando dice, estábamos en la sesión pasada, Zaratustra se ha transformado en niño, en un ser despierto. Entonces, existe ese niño en todas las etapas de la vida y hay que descubrirlo, hay que dialogar con él. Ese niño aparece cuando nosotros desarrollamos todo nuestro potencial creador, por ejemplo. El creador es un niño que juega, es un Dionisos en términos nietzscheanos, que se puede embriagar, puede disfrutar los instantes, se asombra. Un anciano también se puede asombrar, un adolescente se asombra. Entonces, esos conceptos, por eso alimentan el concepto, el quehacer del ser niño en todas las etapas. Y es una reflexión pues profundamente filosófica y que también de esa reflexión filosófica se desprende todo el concepto de la psicología arquetipal que pues presenta unos horizontes que nos permiten visualizar desde lo que podemos llamarlo transpersonal, más allá de las posturas que se tienen en distintos credos religiosos, que la psicología analítica también se denomina psicología transpersonal. Entonces, pues aquí hay una riqueza conceptual donde pues vemos distintos puntos de vista porque pues hay personas que están enfocadas más en el niño cronológico y otros pues están enfocados en el niño cronológico, pero también en el niño interior de cada uno. Y yo creo que el punto de partida, lo que nos inspiró para tejer estos conceptos fue la búsqueda del niño interior, porque el maestro, la maestra que activa su arquetipo del niño interior se puede comunicar mejor con el niño externo.
lo puede comprender en su dimensión de niño cronológico. Pues esto es a manera de una síntesis, porque pues se trata de caminar, de ir esclareciendo conceptos. Yo pienso que ha sido la postura de las distintas intervenciones, cómo mirar desde distintas aristas una concepción de niño, cómo lograr que esa concepción inspire, ilumine el quehacer pedagógico. Muchas gracias. No, pues a ti, Raúl, muchas gracias. Creo que haces un cierre muy pertinente y bueno, muchas gracias por pues, mostrarnos que lo podemos ver de manera cronológica o bueno, estamos tratando nosotros de verlo desde el pensamiento, desde la filosofía, ese niño. Me parece muy interesante. Hoy vamos a dejar una tarea que no va a ser lectura. Hoy les vamos a pedir que para la próxima semana nos demos la oportunidad por lo menos de 5 minutos de jugar con un niño como niño, ¿vale? Es hacer la tarea porque queremos algo experiencial. Entonces, jugar con un niño como niño o como niña. Y bueno, y los que nos quieran comentar la próxima semana cómo les fue, porque vamos a trabajar sobre apuestas metodológicas y didácticas y esto no lo podemos entender si no hacemos el ejercicio práctico. Entonces, pues no, una feliz noche, muy agradecido con todos, con nuestros panelistas por habernos compartido, digamos que su vivencia al escribir los textos de este texto de Filosofía para ser niños, tomo 1, y de los participantes. Muchas gracias por estar acá y seguir. Ya casi vamos a completar, o sea, nuestra tercera sesión, son solo 9 sesiones, entonces muy animados a compartir los enlaces de los videos. Podemos seguir, sería importante que nos certifiquemos todos, entonces bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, entonces vamos a parar la grabación. Les agradezco mucho. Si alguien pues desea hablar otra cosa, bien, acá Muchas estamos. gracias y buena noche. Gracias.